El Congreso de la República, el despacho congresal del congresista Flavio Cruz Mamani, presentan En Contacto con Flavio Cruz, un espacio de socialización de nuestra labor parlamentaria. En Contacto con Flavio Cruz, ya está con ustedes. ¿Qué tal, amigos de En Contacto con Flavio Cruz? Una vez más en esta jornada de sábado 11 de junio del 2022. Estamos con la edición de hoy en este programa informativo, de rendición de cuentas, de análisis, por supuesto que a veces de denuncias también respecto a la labor parlamentaria que nos corresponde aquí en el Congreso de la República, gracias al encargo siempre de nuestro querido pueblo. El saludo también de René Choquealave. Buen día, doctor Flavio, así como también el mejor de los días a quienes justamente ya están conectados con este espacio sabatino. Estamos en la edición 30. Bienvenidos a todos y estamos listos y prestos para iniciar con este espacio. De inicio en esta jornada queremos informarles con mucha satisfacción y decirles misión cumplida respecto a la tarea que habíamos asumido sobre el proceso de distritalización que se merece Alto Puno, Yanamayo, Alto Puno en realidad, que comprende Huerta Guaraya, Miyohachi, Capurra, Vizcachune, Chuyune, bueno, los que en su momento se definirán, porque hay que delimitar, hay que consultar siempre al pueblo, y bueno, este es un trabajo para el gobierno regional, para la PCM. Lo que pasa es que la algarabía viene por un tema de que se cumple con un requisito que exige la PCM. O sea, si no tienes la ley declarativa, no puedes iniciar el proceso de distritalización. Entonces esto es importante. Ahora sí ya se puede armar el expediente. Habrá que pensar en quiénes serán los gestores. Yo reconozco que hubo esfuerzos anteriores, de años anteriores. Bueno, tuvimos la suerte, la oportunidad de hacer un trabajo interno en el Congreso, de que se lograra esta aprobación de esta ley de declaratoria de necesidad e interés nacional, de distritalización de muchos centros poblados, sobre todo comunidades a lo largo y ancho de varias regiones en el país. Y especialmente, en todo caso, reitero, el caso de Alto Puno, que más de 25 años venía reclamando que ya prácticamente por su crecimiento urbanístico, demográfico, poblacional, institucional, merece ser un futuro distrito en nuestra provincia de Puno. Así que saludos a todos los paisanos, sobre todo pues, hay una identidad, una pertenencia, porque nosotros somos de la zona. Una alegría, Alto Puno entonces va viento en popa para ser un futuro distrito. Esta es nuestra intervención en el Congreso de la República a propósito de este tema. Quiero enviar un mensaje al centro poblado de Pajana, en el sentido de que no vamos a presentar su oposición, nos habíamos comprometido, en razón que el centro poblado de Aichuyo, que está en la lista de declararse entre los futuros distritos, no considera a esta zona, por lo tanto, Aichuyo que vaya para adelante. En segundo lugar, yo felicito esta tarea de acumulación, porque justamente la participación anterior como que cuestiona que esto no iría. Esta es una forma de dinamizar. Lo propio puede pasar, por ejemplo, con las leyes declarativas de necesidad de universidades en el país. Sería una forma de darle fluidez. El Congreso les da la ley, el Ejecutivo tiene que trabajar. Ese ya es problema de los lugareños, de los que han promovido, de las autoridades, de ellos. Porque finalmente una ley declarativa no solamente es una llamada de atención, es una severa llamada de atención. ¿Por qué el sentimiento de hacer el distrito? Porque no me atiendes, porque me aparta, porque me discrimina, porque estás lejos. Y es más, tenemos N problemas de necesidades básicas en las capitales de distritos, de provincias, y no se abastecen para poder atender esas necesidades. Por lo tanto, solo los vecinos más locales, más cercanos, conocen la forma como pueden gestionar. Una administración propia ayudará a resolver paulatinamente sus problemas. Para eso requieren convertirse en distritos y así irán trabajando poco a poco. La descentralización es una forma de acercar a la gente su propio gobierno, su propia autoridad. Por eso, en nombre de mi distrito, Alto Puno, en Puno siempre están invitados para ir a Puno, la parte norte de la ciudad capital, quiero agradecer a la representación nacional por su votación favorable. Será el punto
punto de partida, el gran paso para comenzar a formar el distrito. Muchas gracias. Asimismo, la jornada del pleno del día jueves y de ayer, vamos a decir, porque hemos terminado cerca de la 1 de la mañana el pleno, también logramos la aprobación del proyecto de ley, de la ley del teletrabajo. No es nuevo, nadie está diciendo que estamos inventando cosas. Había una ley del teletrabajo, la ley 30.036, pero no tuvo el impacto, ¿ya? Mucha gente no creía en esta forma de trabajo. Siempre el trabajo presencial es lo que imperaba. Pero la pandemia nos ha demostrado otra cosa. Al final tuvimos que trabajar todos en forma virtual. Ahora tiene un nombre que se llama trabajo remoto. Eso que es trabajo remoto tiene una normativa que va a durar hasta fin de año nada más. Pero entonces eso ya se va a quedar, no va a retroceder. Y además hay más empresas, la gente ya se empoderó, ya prácticamente se va a normalizar como una modalidad más de trabajo. Lo de esta relación que tú puedes tener entre el empleador y el trabajador estando en tu casa, en un lugar distinto al centro de trabajo. Así que una satisfacción. También logramos esta ley para el país en realidad, sobre cómo ahora podría implementarse esta modalidad especial de trabajo. René Choque, bueno, felicitaciones René, también siendo el asesor y el que proyecta las leyes acá, ¿no? Hayamos logrado esta ley, una ley más para, en este caso para nuestro país en realidad, porque comprende a todos los trabajadores del Perú. René, un comentario sobre esta ley obtenida también. Sí, doctor Flavio, es un proyecto de ley importante el que justamente se ha aprobado en horas de la madrugada del día viernes, como lo señalaste, y creo que hay que hacer algunas consideraciones, ¿no? Como decías muy bien, no es una iniciativa nueva, viene de propuestas legislativas del anterior Congreso, y como también es oportuno señalar, en el año 2013 justamente ya se dio una ley. Más o menos a 9 años de vigencia de esa ley no se había implementado. Creo que la justificación está en que en el contexto que justamente se tenía el año 2013, tal vez no había esa necesidad, esa urgencia, digamos, de implementarlo, ¿no? Pero eso sería, digamos, una causal, pero había también otros vacíos, ¿no? Por la que justamente no se ha implementado. Pero ¿cuál era el periodo, el momento en la que necesitaba nuestro país justamente aplicar? Era justamente con el inicio de la pandemia en el año 2020. Y esta ley, lamentablemente, por los vacíos que justamente tenía, no se pudo aplicar. Como tú muy bien lo decías, ¿por qué trabajo se optó? Por el trabajo virtual, denominado el trabajo remoto. Entonces, ya prácticamente con esta aprobación justamente por el Pleno del Congreso de la República, lo que queda es que ahora el Ejecutivo justamente pueda promulgar, publicarlo y luego implementarlo a través de una reglamentación, porque hay que ser también sinceros, muchos de los proyectos de ley que ya se han convertido en ley, hasta el momento aún todavía no tienen reglamentación, porque como es oportuno recalcar, y muy bien lo dijiste, esto se queda del trabajo remoto, como se llama ahora, para el futuro, porque hay otra referencia histórica que podemos recordar. Por ejemplo, esto nace en Estados Unidos, ¿no? Tiene una, digamos, un inicio, vamos a decir, pero de hace varias décadas, ¿no? Y creo que, como decía hace un momento, el tema fundamentalmente de la coyuntura que vivimos obliga a que los trabajadores tengan que optar justamente por este trabajo no presencial. Y también contiene varios aspectos, ¿no? Es en realidad mixto el trabajo que se puede hacer, ¿no? En ciertos momentos, ocasiones, hacer un trabajo presencial, en ciertas ocasiones, de acuerdo a la coyuntura, de acuerdo a la situación, el trabajo remoto. Y también, por señalar, ¿no? Por ejemplo, el tema de la desconexión digital. Ahora con el trabajo remoto se ha visto, ¿no? En cualquier momento el empleador, por ejemplo, te podría enviar una comunicación, en cualquier momento, no necesariamente en el horario de trabajo. Ahora, con esta propuesta legislativa aprobada, la desconexión digital es un derecho del trabajador, el derecho al descanso, el derecho al ocio, que lo vamos a llamar. Entonces, vamos a seguir ampliando nuestras siguientes ediciones cuando justamente ya se convierta en ley, cuando se publique en el Diario Oficial del Peruano, para dar alcance de los aspectos que justamente contiene este proyecto de ley aprobado justamente en la madrugada del día viernes. Por supuesto que también saludamos y felicitamos a la congresista Adriana Tudela, coautora también de esta ley. Así que podemos teletrabajar ahora en cualquier empresa pública o entidades públicas o privadas también. Eso está dado
en su magnitud. De esa forma está diseñada. A continuación vamos a hacer un recuento informativo de lo que ha ocurrido en el Pleno del Congreso de la República el pasado jueves y parte del día viernes. En primer lugar, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, ya deben estar ustedes enterados, los audios, los famosos audios, ¿no? Una actitud, al menos un espíritu golpista, ¿no? Bueno, no hizo mea culpa, pero dio algunas explicaciones, dijo que va a denunciar a quienes resultan responsables. Fue un pronunciamiento que hizo al iniciar el pleno. Luego se votó sobre la reconsideración del voto de no acusación del ex fiscal Tomás Aladino Gálvez Villegas. ¿Se acuerdan ustedes que lo salvaron? Lamentablemente, de nuevo acá prácticamente la mayoría del Congreso votó en contra de esta reconsideración, así que queda blindado prácticamente Tomás Aladino Gálvez. 43 votos nada más a favor, 53 en contra. De la Comisión de Constitución se aprobó la ley que regula la numeración y publicación de las leyes y resoluciones legislativas. Fue aprobado con 89 votos. Quizá es una ley más de aquellas que presiona al Ejecutivo para que actúe rápido, ponga un número a una ley. Y eso, ¿qué significa? Prácticamente estamos, pareciera, entrando a un modelo, a un esquema parlamentarista. O sea, ojo que nuestro modelo de gobierno es presidencialista. ¿Y por qué el Parlamento quiere imponerse en todo, que incluso quiere ponerle reglas al Ejecutivo? A veces, hay un dicho que uno en la práctica ha aprendido, uno a veces encuentra dudas en emitir una resolución, una norma, y a veces es bueno dejarlo en el escritorio para analizarlo mañana. Y quizá mañana le encuentres una solución, una duda, ¿no? Con otra lucidez. Eso pasa, tiene que pasar también en Palacio de Gobierno, porque son seres humanos los que evalúan al final. Pero si vamos a poner una camisa de fuerza, pues vamos a terminar peor, haciendo quizá leyes erradas, equivocadas. Bueno, finalmente el Congreso aprobó con mayoría. Es el problema de ser minoría. Así estamos batallando acá, pero se los explicamos, se los contamos. Insistencia sobre la propuesta de modificar el artículo 10 de la ley 28.359, ley de situación militar de los oficiales de las Fuerzas Armadas. Fue aprobado también el tema de las pensiones que tendrían los militares. Bueno, ¿qué pasaría si alguien en realidad es retirado, por ejemplo, por un delito? Bueno, ¿no debería merecer? Quizá no, pero y el tema de los derechos humanos, ¿dónde quedaría? En otros sectores, normalmente se admiten su derecho a pensión, ya, pero así fue aprobado. Comisión de Constitución, modificar el artículo 13 de la ley 31.227 para viabilizar el oportuno cumplimiento de la obligación de la presentación de la declaración jurada de intereses con carácter preventivo por parte de los candidatos a cargos de elección popular. Lo podrían hacer incluso en forma física, también fue aprobado. Muchos estamos en contra, no sé si esto operará porque el proceso electoral ya está en camino, ¿no? La Contraloría ha pedido que se va a hacer un control con esta declaración jurada preventiva, como no puede darle a todos sus claves, mejor solamente a los inscritos, ¿no? Entonces ahora esto ha sido aprobado, pero vamos a ver cómo se va a implementar. Moción 2314 declara de importancia e interés nacional la creación del sistema de protección de personas adultas con discapacidad en desprotección familiar o en riesgo. Nos parece muy bien. Fue una moción nada más para que el Ejecutivo se dé cuenta de la necesidad de proteger a las personas adultas con discapacidad. Comisión Agraria propone declarar de interés nacional y necesidad pública la
priorización del plan de acción para la remediación del río Moche, La Libertad, un río importante en el norte, La Libertad, fue aprobado por 113 votos. Nos parece bien, hay que remediar. Un río donde dicen antes se pescaba, pero ahora no hay peces, así como en la cuenca del Yayimayo escuché decir ni gusanos existen en los ríos. Tanta contaminación, los pasivos ambientales, sobre todo producida por las actividades mineras y otras más. Así que bien por el río Moche en La Libertad. De la Comisión de Descentralización, lo que al inicio les habíamos contado, un total de 35 futuros distritos, en todo caso, bueno, fueron declarados como de necesidad e interés nacional. Entre ellos, ya le dijimos, Yanamayo. Teníamos un compromiso con Aichuyo. Mira, Aichuyo adelante en Yunguyo. De la Comisión de Producción, modificación de la ley 29.738, ley de reactivación y promoción del Parque Industrial de Chiclayo respecto a su ubicación, denominación y medidas para su implementación. Fue aprobado también. Otro, se da cuenta de la moción de interpelación a la ministra Dina Boluarte del MIDIS. El reglamento dice, en un pleno tienes que dar cuenta nada más. En una siguiente se va a votar si se admite o no se admite. Cuando se admita, entonces recién se debate. Y luego podrá ser convocada a una interpelación. Después de la interpelación, puede, no es que esté obligado a que venga una moción de censura. Ese es el procedimiento. Así que la señora Dina Boluarte, que hasta ahora no había pisado el Congreso para estos temas, bueno, ya le tocó también, ¿no? No vamos a opinar en este momento. Ella tiene una conducta muy especial, por decirlo menos. Prácticamente traicionó a Perú Libre, a la gente que confió en ella, se apegó al presidente. No nos parece que sea una buena consejera. Debe estar en su corazoncito el deseo de ser presidente de la República, bueno, etcétera. En su momento tocaremos el tema. Comisión de Economía, modificación de los artículos 16, 17, 29 y 30 e incorporar una disposición complementaria final al decreto legislativo 1133 para el ordenamiento definitivo del régimen de pensiones del personal militar y policial. Esto era una segunda votación, también se aprobó. Del sector salud, aprueba el régimen especial que regula la modalidad formativa en medicina y las prácticas preprofesionales denominada internado médico. Aquí una cuestión previa, porque hubo reacciones de los otros profesionales de la salud, como odontólogos, como podemos decir nutricionistas, ¿no? Psicólogos no reaccionaron, pero creo que la idea estaba bien, que regrese a comisión para que no solamente sea para los médicos este internado, sino, ¿por qué no también un internado para los otros profesionales de la salud? Está bien, votamos a favor también, que se analice mejor. Comisión de Energía, promueve la descontaminación ambiental y establecer el retiro de cableado aéreo en desuso o en mal estado en las zonas urbanas del país. Para mí, una de las mejores leyes aprobadas en este último pleno, que de verdad va a generar una mejor convivencia, un mejor desarrollo. Tenemos mucho cableado. Ustedes salgan nomás a su calle y van a mirar la cantidad de cables, de postes que hay, unas telarañas prácticamente. De eso trata esta ley. Todo eso ahora las entidades responsables tendrán que retirarlo, lo que no se está utilizando. Y hay un montón de cable que no se utiliza. Y la verdad es que, para no ir lejos, porque hemos tenido la suerte, como les contamos, de estar este año, por ejemplo, en Londres, allí no hay cableado aéreo. Toda la ciudad tiene cableado subterráneo. Por lo tanto, las calles se ven bonitas, las casas, los balcones, todo se ve bonito, no hay esas telarañas en las calles. Bueno, descontamina visualmente, ¿no?, el ambiente. Y eso es bueno. Aquí en el Perú hemos visto, por ejemplo, en Chachapoyas, en el norte, en la región Amazonas, igualmente, no toda la ciudad, pero una parte del cercado, las calles tampoco tienen cableados, todo es subterráneo. Muy bonita la ciudad, ¿no?, región turística, pero no tiene que ser turística, todos podemos vivir mejor, así que basta de esas telarañas en las calles, con los cables. Comisión de Cultura,
declarar a Manco Inca precursor y héroe nacional de la lucha contra el colonialismo del siglo XVI de los pueblos indígenas de América y como último bastión de la resistencia inca al distrito de Vilcabamba en la Convención Cusco. Aquí hubo un largo debate. Se aprobó con 67 votos, hubo una cuestión previa inclusive, 67 votos, 37 en contra, 5 a favor. No se alcanzó la votación suficiente como para exonerar de la segunda votación, falta la segunda todavía. Mucha gente no lo quiere reconocer a Manco Inca como el rebelde que resistió, ¿no?, frente a la colonización española, aunque ahí eso se discute, ¿no? Colonizar es cuando no hay nada y tú realmente vas construyendo cultura. Creo que aquí lo que hubo es invasión, porque ya teníamos el imperio incaico, ya había una estructura, ya había un estado, ya había una sociedad organizada. Por lo tanto, hubo invasión, no colonización. Se puede discutir eso, no me considero especialista, pero hubo mucho debate, porque hay gente que todavía defiende lo español, hay gente que todavía en el Congreso habla como español, y entonces, como tal, no quiere que estos incas sean reconocidos héroes ni precursores, ¿no? O sea, todavía está vivo el invasor, todavía está en el Congreso, todavía está ahí, tiene todavía rezagos, aunque no lo crean, ¿ya? Pero bueno, vamos a ver que en la segunda votación pase también. De la Comisión de Presupuesto, derogar el literal C, numeral 1 de la disposición complementaria final de la 114ª disposición complementaria. René, tú que eres bueno para el tema de la ley de presupuesto. Aquí se trata de lo siguiente: la SUNEDU establece cómo se deben elegir a las autoridades universitarias en las universidades donde no hay pues rector, vicerrectores, sino hay presidentes de comisión organizadora, una junta directiva. Y ahora resulta que en la ley de presupuesto se había establecido que tiene que hacerse un concurso vía CAS para que se puedan designar esos cargos, una colisión con la ley universitaria. Entonces, por eso se ha anulado esta disposición y resulta que muchas universidades, caso Ucayali, ya tiene 2 vicerrectores que han renunciado y se ha quedado uno solo. ¿Quién va a convocar? ¿Quién asume? Un caos. Y en otras universidades también. Nos parece un saneamiento, una rectificación en la ley de presupuesto. De Chavimochi se amplió la comisión, ¿no? Todavía no ha terminado de trabajar sobre el informe final de Chavimochi y se ha ampliado. En vivienda, ¿cómo es posible que el presidente haya observado eso? Esas cosas ahí en el Ejecutivo que no nos parece correcto. Agua potable para Urubamba, en la región Cusco. Se aprobó esta ley, pero si es declarativo, no le hace daño a nadie. Simplemente una ley declarativa es una llamada de atención para decirle en este caso al gobierno regional del Cusco o a la municipalidad provincial del Cusco, de Urubamba, perdón, para que garantice agua potable para su pueblo. No le está diciendo otra cosa, pero así se han dado las situaciones. Ya se fue aprobado. En cultura, lo relacionado, no, eso es de producción, lo del yonque, ¿no? De producción, se aprobó el yonque también en segunda votación, ¿no? Y muchos se echaron su yonque, su cañazo. La ley de teletrabajo con 97 votos a favor, 0 en contra, 3 abstenciones. Es todo lo que les podemos informar sobre el desarrollo del pleno el pasado jueves, repito, y parte de la madrugada del día viernes para todos ustedes. Usted está viendo En Contacto con Flavio Cruz. A continuación vamos con nuestro segmento Educación en Acción para ustedes. Entramos con este segmento. Yo quería empezar con este tema que hace muchas semanas atrás exhortamos para que la administración pública cumpla la ley sobre la implementación de la mesa de partes digital y recepción documental. Un ejemplo, cuidado, creo que UGEL Puno de lunes a viernes muy bien está cumpliendo la ley, pero la ley es de lunes a domingo, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Cuidado con las fiscalizaciones, cuidado con la Contraloría. Bien, René, ¿tú qué ves? Tenemos acá un documento de la PCM, pero en realidad es abundante, sería extenso explicarlo.
En el sector salud tenemos problemas. Las universidades no están cumpliendo, ¿no? El sector educación de alguna manera, los municipios locales no están cumpliendo. Han avanzado los regionales. ¿Qué tienes que decir al respecto? Sí, es una respuesta justamente a la función de fiscalización que se cumple a nivel del Congreso, ¿no? Como una respuesta de petición al informe que debe hacer justamente la Secretaría de la PCM relacionado con lo que es la transformación digital sobre la implementación de esta ley justamente de mesa de partes digital. Entonces, prácticamente es un informe muy amplio que es detallado en donde nos da cuenta a nivel de todos los sectores de la administración pública quiénes son los que han implementado a un nivel considerable, quiénes no lo han implementado. Entonces podemos dar cuenta, por ejemplo, a nivel de los ministerios se tiene implementado el 95%, falta un 5% a nivel de los ministerios implementar la mesa de parte digital. A nivel de los gobiernos regionales estamos en un avance del 95%, creo que es significativo, faltaría un 4%, ¿no? Claro. Pero lo que nos llama la atención es a nivel de los gobiernos locales, solamente se ha implementado en un 22%, esto es a nivel nacional, y en el caso de Puno la implementación es de contadas municipalidades, ¿no? Entonces eso Ahora que preocupante. sacaremos los porcentajes. Sí, lo tenemos. Ya lo tenemos. Lo tenemos con... Es que esto nos va a dar mucho trabajo también, René, porque vamos a tener que girar oficios exhortándoles para que cumplan, ¿no? Y eso no es bueno siempre, es bueno de oficio, yo cumplir una ley, pero no que me estén diciendo que cumpla, ¿no? Bueno, sigamos. O sea, el tema es aquí, doctor Flavio, la afectación que se hace a los administrados. Claro. Un ciudadano, un administrado que quiere hacer su trámite, ahora tal vez presencialmente muchas veces hay ese tema de suspensiones, no hay atención presencial, pero lo virtual, lo digital podría ayudar, pero sin embargo ni digital ni virtual no se tiene. Entonces esa es la preocupación, ¿no? Se afecta al derecho de petición de los administrados, ¿no? Sí. Aquí, por ejemplo, de los organismos constitucionalmente autónomos, por ejemplo, como el Tribunal Constitucional, en ese rubro está implementado el 90%, ¿no? Falta un 10%, pero debería ser al 100%. Debería ser al 110%. Porque son organismos importantes que regulan muchos aspectos en nuestro país. Igualmente en empresas del Estado tenemos solamente el 62%. Y ahí podemos poner como un ejemplo, ¿no? Electroperú, por ejemplo, ¿no? tiene implementado su mesa de partes digital. Electro pues, está en problemas. Otro sector que nos llama la atención, universidades, solamente el 31%. ¿Cómo es posible? Universidades, por favor. Aquí los afectados son los estudiantes, los estudiantes que tienen que hacer sus trámites, padres de familia, y realmente al no contar egresados, ¿no? O sea, afecta a los padres de familia, estudiantes, egresados, realmente es una afectación. 31%, 70% de las universidades no tienen mesa de partes digital. Igual en los programas que se tienen a nivel del gobierno nacional, a nivel de los gobiernos regionales o locales en algunos casos, solamente está implementado el 43%. En todo caso, solamente aquí enfatizar algunos casos con detalle ya, porque va a haber oportunidad justamente para detallar. A nivel del sector salud hablamos, a nivel de todo el territorio nacional. Sector salud no tiene implementado, como hemos podido ver en los apuntes en la estadística general, ¿no? Y acá podemos ver a nivel de todo el Perú, por ejemplo, podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amazonas, Piura, Apurímac, Lambayeque, Huánuco y Tacna. Son las direcciones regionales de salud que han implementado mesa de partes digital. Entonces, esto realmente llama la atención y tenemos el listado de todas las entidades que han implementado al porcentaje que hemos señalado, así como también están las entidades que no tienen implementado mesa de partes digital. Y como lo señalabas, ¿no? Aquí hay que enfatizar, justamente este es el tema de mesa de partes digital. A través de la ley 31.170, justamente la Secretaría de esta materia de la PCM tiene esa función, pero a la par hay que también tomar en cuenta esto, ¿no? No se trata solo de mesa de partes digital, sino también se trata del horario de atención. ¿Cuál es el horario de atención? Como tú decías, son las 24 horas durante los 7 días de la semana. O sea, esto abarca no solo de lunes a viernes, abarca los sábados, abarca los domingos, los días no laborables, los días feriados. ¿Y por qué? Alguien tal vez se preguntaría, ¿no? Pero ¿quién va a atender día no laborable, día feriado? El sistema. Claro. El sistema es digital, no necesitamos de una persona. Exactamente. Entonces, ¿cuándo uno hace sus escritos? ¿Lo hace normalmente en los días de trabajo? No, ¿ah? Normalmente nuestros escritos muy personales lo hacemos un día feriado, en las noches, ¿no es cierto?, un día sábado. Por eso la necesidad que de inmediato la gente pueda tramitar. Siempre están buscando, por ejemplo, darse una escapadita del trabajo en un día hábil para ir a presentar un escrito. Eso no puede pasar, pues. Una deducción muy lógica y muy coherente, ¿no?
O sea, se trata de que los trabajadores, por ejemplo, en el caso de los docentes, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Se dedican desde las 8, vamos a decir, hasta la 1 a su trabajo. Pero si tuvieran esta oportunidad de que las entidades atiendan cumpliendo la ley, este docente se dedicaría íntegramente desde las 8 hasta la 1 a su labor docente. Claro. No tendría la necesidad de pedir permiso. Y muchas veces tiene que abandonar a sus alumnos. Exactamente, para hacer este trámite, ya sea de carácter virtual o presencial. Entonces, trae muchos beneficios. Y aparte que en la UGEL le hacen regresar como 10 veces para darle una carta de respuesta. ¿Es así o no? Entonces, cuando tengo la digital, tengo pues las 24 horas para presentar mis escritos o hacerle seguimiento a mi trámite. Ahí lo terminamos ese tema. Sí, solo puntualizar un aspecto, ¿no? Bueno, tal vez podría generar esto simplemente como una fiscalización que ha hecho la PCM, porque esto es consecuencia de una fiscalización de su persona como congresista a la PCM, claro. Y la PCM ha hecho una fiscalización a nivel de las entidades. No queda ahí, sino que esta ley 31.170 indica expresamente proceso administrativo disciplinario de las entidades que no han implementado. Entonces estamos en un primer paso de fiscalización. En una segunda etapa, yo pienso que cualquier ciudadano tiene ese derecho de hacer constatar en una entidad pública si han hecho realmente la implementación o no. Y en el caso nuestro de Puno, ya también se ha solicitado justamente a través del defensor del pueblo, que tiene esa función justamente de velar, de vigilar que el cumplimiento de los derechos fundamentales, a que haga el seguimiento particularmente en Puno, en la región Puno. Entonces seguramente vamos a tener la información en Puno, cuántas son las entidades que son omisos y cuántas son las que realmente han cumplido con la ley. Bien, implementaremos esas medidas. Exhortamos primero, siempre bueno, hay que agotar el diálogo. Vamos a otro tema. Estamos en el concurso público para el ascenso de escala de los profesores de educación básica en la carrera pública magisterial. Todo el mundo, los que tienen derecho, están movilizándose para sus ascensos. Estamos en la fase final, René. Más bien no, quiero decir que estamos en la fase final de inscripción única de postulantes del 1 de junio al 14 de junio. Este es el cronograma que está siguiendo sobre ascensos. Sí, en todo caso, a los que justamente están preguntando, reiterar, ¿no?, que este cronograma que ha sido aprobado por el Ministerio de Educación contempla una primera etapa que es la inscripción. Esto va a abarcar hasta el día próximo, martes 14 de junio. Ese es el periodo en el que justamente se va a aceptar las inscripciones a través de este medio virtual. En todo caso, están avisados no dejar a última hora, porque ha habido casos en alguna ocasión en que se espera a la última hora y hay un problema de sistema y no se registran. Entonces, tienen que hacerlo su inscripción vía virtual para que puedan participar justamente en estos procesos que se convocan, en este caso particular, de ascenso de escala magisterial. Sobre esas cosas de última hora hay N historias, ¿eh? Así que repetimos la recomendación. Algunas interrogantes que nos hacen los usuarios, René. A ver, ¿cuál sería el tiempo mínimo de permanencia que debe cumplir un profesor en la escala en la que está para postular a la siguiente? En este caso, bueno, depende de la escala, a qué escala, ¿no? Pero por regla general podemos decir de que, por ejemplo, en una etapa regular la permanencia es 2, 3, 4, ¿no? Por ejemplo, para la última escala, ¿no? La octava. Y para lo que están, por ejemplo, en zona rural, que es una excepción, se disminuye a partir de la cuarta escala 1 año. Por decir, si se exige 3 años, entonces ese docente, por ejemplo, para de cuarta a quinta, solamente necesita 2, ¿no? Los que trabajan en zona rural o de frontera. Entonces está en función a las escalas que están, ¿no? Pero normalmente está entre 2 y 3 años. Y en zona rural y frontera, 2 años, ¿no?, de permanencia. Pero ¿a partir de qué día me empiezan a contabilizar? Ya, esto se contabiliza, bueno, haciendo esta precisión, ¿no? En el caso de los que se nombran, a partir de la fecha en que se nombran, entra justamente en vigencia la permanencia en la primera escala magisterial. Pero de los que están en segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, ahora tenemos, a partir de la fecha de vigencia de la resolución de ascenso. Normalmente se han dado estos ascensos a partir de marzo, ¿no? Eso es lo que se ha dado en los últimos años. Entonces, se cuenta desde esa fecha, ¿no? ¿Hasta qué día? Pues digamos, porque exactamente, esa es la otra pregunta. ¿Hasta cuándo van a contar justamente esa exigencia de 3 años o 2 años, según corresponda a la escala? Hasta la fecha que se verifiquen los requisitos. Por decir, la verificación de los requisitos está previsto para el 15 de julio. A esa fecha de 15 de julio van a computar esa exigencia de permanencia de los años para la escala determinada a la que está postulando. ¿Cómo van a verificar mis años de servicio? Supongo que en mi escalafón hay un tema de la UGEL, creo que es Azángaro,
a un profesor que no le han reconocido porque por mandato judicial ascendió. Ese tema tiene que ver con reconocimiento de requisitos, porque le están pagando, creo, pero eso conocemos que es el caso. Claro, en tema de sentencias judiciales, bueno, aplicar el artículo 4, ¿no?, de la ley orgánica. La UGEL no puede estar haciendo una interpretación indicando de que, bueno, el ascenso de escala solo es para pagar o el ascenso de escala es solo para el sistema Nexus. Los mandatos judiciales, justamente por esa disposición de ese artículo de la ley orgánica del Poder Judicial, se ejecutan en sus propios términos, sin interpretar. Entonces, en este caso concreto, ¿cuál es el medio para poder verificar, digamos, todos estos requisitos, ¿no? El único documento que es útil, que es válido para poder verificar la permanencia, la escala en la que está, es el informe escalafonario, que es generado justamente a través del sistema Legis. Entonces, en este caso concreto del problema que cuentas, la UGEL lo que tiene que hacer es actualizar de ese docente, tiene que actualizar, porque si no lo actualiza en el informe escalafonario, lo que va a arrojar es que esta persona tiene, digamos, segunda escala cuando por mandato judicial le están disponiendo tercera escala. No hay ninguna norma que diga de que una determinada escala es solo para sub o para Nexus, ¿no? Si es segunda o tercera escala por mandato judicial, sea una medida cautelar o una sentencia, es para todos los efectos, ¿no? Eso es lo que habría que ver, pero lamentablemente muchas veces esta situación de resistencia de ejecutar los mandatos judiciales trae los problemas. Yo al menos conozco 2 o 3 casos que por no haber ejecutado mandato judicial, en estos momentos están con un proceso penal justamente que configura el delito de resistencia de desacato a la autoridad. Lo que más conviene es que ejecuten los mandatos judiciales tal como está, sin estar interpretando, porque no son nadie para estar interpretando. Sí, interpretan al juez, discuten al juez, siempre pasa eso. Bueno, cumplan nomás los mandatos judiciales. Las evaluaciones de desempeño, que eran requisitos que no se estaban aplicando ahora. Sí, en verdad, todos los procesos, a excepción de lo que es el nombramiento, por ejemplo, la evaluación para acceso a cargos, para reasignación inclusive, tienes que haber aprobado la evaluación de desempeño. Si no apruebas la evaluación de desempeño, no podrías postular a un cargo directivo. Claro. Si no apruebas la evaluación de desempeño, no podrías presentarte a una reasignación, una permuta. Pero esto está suspendido con el reglamento de la ley de la reforma. Y asimismo, esta norma técnica de ascenso también suspende. Y uno se preguntaría, en el caso de inicial, ¿se ha implementado ya? Ese inicial. Claro que sí. Falta lo que es primaria, falta lo que es secundaria y las demás modalidades. Entonces uno diría, ¿no? Si en inicial ya se han implementado las evaluaciones de desempeño, implicaría de que los que no han aprobado no participarían. No, la norma exceptúa a todos. Mientras no esté generalizado, es el término que usa, ¿no? Mientras no se haya generalizado, no es exigible la evaluación de desempeño, porque la norma técnica establece, ¿no?, que quieres ascender, tenías que haber aprobado la evaluación de desempeño. Y como no está generalizado, por tanto, esa exigencia no se toma en cuenta, ¿no? Todas las maestras de inicial entonces pueden participar de su ascenso. Y con las licencias, habrá muchos profesores que están en licencia. ¿Podrían participar de este proceso? Sí, es una consulta que válidamente lo hacen, ¿no? Las licencias son solicitadas y otorgadas por diversos motivos, claro, de carácter personal, por motivos de salud, por motivos de estudios. Y cuando eso está sujeto a la ley de la reforma, la entidad lo que tiene que hacer es otorgar esa licencia. Entonces muchas veces se preguntan, ¿no? No estás haciendo trabajo efectivo, por tanto estás impedido de participar. Concretamente en el caso del proceso de ascenso de escala magisterial, la norma señala de que no es impedimento de aquel docente que está con licencia, ya sea con goce o sin goce. Entonces un docente que ahorita está fuera del sector, tal vez usando su licencia con goce de remuneraciones, puede participar. Aquel que está sin goce de remuneraciones con licencia, también está expedito para concursar en este proceso de ascenso de escala magisterial. Correcto, reclamando siempre por mi gente. ¿Y qué pasó con técnico productivo? Sí, en todos los procesos, al menos el nombramiento, por ejemplo, los olvidados. El nombramiento no se ejecuta. Hasta ahorita, justo estamos ya por terminar el proyecto de ley, hasta el momento ha habido 4 procesos de nombramiento para lo que es educación básica regular. Alternativa se dio a los inicios, no se ha implementado para educación técnico-productiva. Pese a que está autorizado en la ley de presupuesto de que se da para todas las modalidades, ¿no?, de niveles del sistema educativo, pero no se da. En el caso de ascenso,
siempre se hace de manera tardía. Se ha hecho. Ahora, igualmente, el Ministerio ha indicado de que va a emitir una norma particular. ¿Por qué? Porque es una... Ahí no se aprueba con razonamiento verbal, no es así. Claro, por la característica de la formación que se da justamente es demostrativo. Claro, en los centros de educación técnico-productiva necesita una norma especial, una norma particular. Entonces ya el Ministerio ha indicado de que sale seguramente en los próximos días una norma que va a regular el proceso de ascenso de escala magisterial. Perfecto, para los CEPROS. Vamos terminando este segmento de Educación en Acción con lo que se publicó el pasado martes 7 de junio. Suspenden diversas etapas del proceso de racionalización del año 2022 previstas en la norma técnica. Y bueno, ¿qué pasó con esto? El anuncio del ministro dijo que iba a suspenderse, algo así, habló sobre este tema también el ministro. Sí, creo que es, digamos, como una materialización de lo que anunció, ¿no? Justamente cuando tuviste la entrevista con el ministro, dijo de que este proceso de racionalización necesitaba evaluarse, y efectivamente van a hacer una evaluación excepcional, porque las normas técnicas que se han aplicado de este proceso de racionalización no han resultado, ¿no? En muchos casos la institución educativa necesitaba de ese docente, y en otros casos no necesitaba, pero no se realizaba la racionalización. Está suspendido la etapa de declaratoria, en este caso, de este proceso de racionalización, y lo que se va a implementar es a la par el tema de una evaluación excepcional. O sea, entendemos por eso de que no tiene esa característica de racionalización, sino evaluar a nivel de todas las instituciones educativas, de las distintas modalidades y niveles, cómo está realmente la asignación de personal. En este caso hablamos de personal docente, ¿no? Entonces estaremos al tanto de lo a que quien le se falta, a veces no le dan, a quien le sobra igual le mantienen, pasa de todo. Bien, hasta aquí nuestro segmento de Educación en Acción. Estamos presentando En Contacto con Flavio Cruz. A continuación, un segmento importante con René Choque Álave. Actualidad jurídica. En Contacto con Flavio Cruz presenta Actualidad normativa. Iniciamos Actualidad Normativa, espacio orientado para dar cuenta justamente de las principales normas que se publican en el diario oficial El Peruano durante la semana. Vamos a dar cuenta inicialmente del Decreto Supremo 002-2022 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Por fin se aprobó el reglamento de las ollas comunes. Era una reglamentación muy esperada y el Ejecutivo finalmente ha reglamentado esta ley. Bueno, algunos aspectos que contiene justamente este reglamento es, por ejemplo, en el artículo 4, sobre la constitución y reconocimiento de las ollas comunes. Estos ahora van a ser reconocidos formalmente, oficialmente. Igualmente, se va a realizar un registro único nacional de ollas comunes. Igualmente, las operaciones que se va a hacer a través de este programa en el ámbito ya sea local o regional. Igualmente, la forma como se constituyen estas ollas comunes. Igual, la logística. Entre otros aspectos, justamente contiene, reiteramos, el reglamento de ollas comunes aprobado el pasado jueves 9 de junio a través del Decreto Supremo 002-2022. Asimismo, damos cuenta del Decreto Supremo 063-2022. Están modificando justamente el Decreto Supremo que declara en estado de emergencia nacional por las circunstancias que afectan la vida y salud de los peruanos. Aquí tenemos, por ejemplo, el tema de modificación referido a la vigilancia, ¿no? De un tiempo a esta parte lo que está pasando es que ya un poco se está flexibilizando en los cuidados que se deben tener para combatir justamente esta pandemia que aún subsiste. Entonces, aquí se está reiterando, por ejemplo, se tiene que observar el distanciamiento físico corporal de no menor de 1 metro, ¿no? Es lo que, por ejemplo, aquí se reitera a través de esta modificatoria. Igualmente, el servicio de transporte, ¿no? Estamos viendo casi permanentemente de que ya los vehículos que se dedican al servicio de transporte público de pasajeros en las ciudades están yendo repletos, y aquí ya la disposición es justamente expresa, ¿no? Los municipios que están a cargo del control de este servicio tienen que justamente cuidar, vigilar, supervisar de que no estén yendo llenos estos medios de transporte. Y contiene justamente otros. Igualmente, aquí podemos ver, por ejemplo, del tema del trabajo presencial. Aquí se está disponiendo ya otra vez, una vez más,
el trabajo obligatorio de las personas que tienen que hacer trabajo presencial en las distintas entidades de la administración pública. Solamente están exceptuadas las personas que por mandato de una norma tienen alguna comorbilidad. Esos son los alcances justamente de este decreto supremo 063 que ha sido publicado justamente el pasado jueves 9 de junio. Igualmente damos cuenta de este decreto supremo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Se está suspendiendo la actualización normativa en materia de transporte y tránsito para conductores. Bueno, como es sabido, es obligación de todos los conductores que tienen que participar justamente en estos cursos cada 5 años. Pero por el tema justamente que se atraviesa de la pandemia, se está suspendiendo esta obligatoriedad de participar en estos cursos dirigidos, reiteramos, a los conductores de servicio de transporte. Igualmente tenemos otra norma del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, es el Decreto Supremo 011-2022-TR. Es el reglamento que establece precisiones de la Ley 31.480, ley que autoriza la disposición de la compensación por tiempo de servicios. Bueno, sobre esto nos han estado preguntando, ¿a quiénes realmente se alcance este retiro de la compensación por tiempo de servicios? Bueno, para que puedan tener una idea clara, está en función al régimen laboral. El régimen laboral al que hace alcance justamente este retiro de este beneficio comprende a los del régimen de la actividad privada, o sea, trabajadores privados, pero excepcionalmente también están sujetos al régimen de la actividad privada algunos sectores, algunos trabajadores de la administración pública. Entonces, el régimen laboral al que justamente alude este retiro de la CTS es al decreto legislativo 728. Entonces aquí también podemos tal vez explicar de una forma didáctica a quienes no comprende. Por ejemplo, a los que están en el decreto legislativo 276. Son trabajadores que están sujetos a este régimen laboral. ¿Cuándo se les da su CTS, por ejemplo? Se les da cuando termina su relación laboral, cuando cesan. En esta norma no regula, no se establece un pago, un retiro anticipado en algún momento, ¿no? Por ejemplo, como es la coyuntura. Entonces, en este caso no comprende. Igualmente podemos, por citar, el régimen de la ley de la reforma magisterial. La CTS, ¿en qué momento se otorga? En el momento que el trabajador cesa. No se tiene establecido otro momento para el retiro. Por eso es que este retiro de la CTS es únicamente para los trabajadores que están sujetos al régimen laboral del decreto legislativo 728. Finalmente, damos cuenta de la Resolución Suprema 160-2022 de la PCM. Están modificando el artículo 5 de la Resolución Suprema 124-2022 PCM. Esto está referido justamente a la evaluación del proceso de implementación de la reforma del servicio civil. Bueno, la reforma del servicio civil pues viene desde hace aproximadamente 9 años. Y a través de esta norma lo que están haciendo es modificar justamente para ver el informe que debe contener, a ver cuáles son los avances que se han dado en materia de servicio civil. Normalmente estamos observando en los últimos años, al parecer, el tribunal, la Autoridad Nacional del Servicio Civil concretamente, no ha hecho su trabajo como corresponde, porque hay problemas de gestión en los diversos niveles de gobierno. Entonces, aquí justamente como ente rector en materia de recursos humanos, Servil tuvo que haber hecho mucho trabajo. Y eso se va a conocer justamente a través de este informe técnico de evaluación de implementación justamente de reforma del servicio civil. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Nosotros nos despedimos hasta nuestro siguiente espacio. Amigos, ya cerrando nuestra edición de hoy, queremos disculparnos de la Municipalidad del Centro Poblado de Ilata, su alcalde Arturo Condori. No pudimos asistir hoy 11 de junio, se está realizando en la Plaza Internacional de Juanco el encuentro binacional Perú-Bolivia. Bueno, mil perdones, las distancias, no hay aeropuerto habilitado en Juliaca, ese tema también se está haciendo seguimiento. Bueno, habrá una oportunidad, mil disculpas a Juanco. También a la Municipalidad Provincial de Lampa, que nos han extendido una invitación para su aniversario 21 de junio. Creo que no vamos a poder estar por un cruce, nos han oficiado sobre su feria. 36ª Feria Regional Agropecuaria, que se realizará del 23 al 26 de junio. Hemos estado esta semana con el alcalde de Carabaya, se ha diseñado con todos los congresistas de Puno la agenda Macusani. Entonces vamos a ver el tema de transporte, su agua potable allí, transporte se estaba negando. Saludamos a los otros congresistas también acá, como que nos distribuimos las tareas y hemos estado apoyando
el tema de su camal municipal, la inseguridad que existe allá. También nos han invitado para este domingo 12 de junio, para mañana, en el aniversario 33º de la provincia de San Antonio de Putina. Nos disculpamos, la abogada Yolinda Barrantes Kenayata, alcaldesa de esta municipalidad provincial de Putina. Cumple 33 aniversario este de 12 de junio. Mil disculpas por el cruce de actividades, no podremos acompañarla. Estamos con usted. También saludamos a los ingenieros, 60 años, el pasado 8 de junio. Un saludo a todos los ingenieros. A nuestro querido Alfonso Ugarte, que el pasado 7 de junio estuvo celebrando sus 94 años. Siempre Carlos Roberto Catacora siempre cumplía 7 de junio también su cumpleaños. También el cumpleaños de Alfonso Ugarte, pues no nos olvidamos. Aparte del Día de la Bandera, ¿no? Unión Carolina, siempre me gusta mucho el sentimiento de Mario Tinta, identificado con su Unión Carolina, hace sus publicaciones. El 9 de junio, 117 años. Un saludo para toda la familia Carolina de la Gran Unidad Escolar San Carlos. Les queremos compartir también que en esta semana hemos estado con el ministro de Cultura para ver el tema del boleto turístico, el tema de la opinión, posibilidad de declarar como Patrimonio Cultural de la Nación el Estadio Enrique Torres Belón y otros temas más que tienen que ver con los restos arqueológicos de Huerta Guaraya, con Yanamayo, y todos estos temas que tienen relación con el Ministerio de Cultura. En realidad hay abundante información, cada semana siempre es intenso acá y de repente el espacio puede hacerse demasiado extenso en las redes sociales y les compartimos quizá de manera muy sintetizada, muy breve. Es lo que les queremos contar entonces, amigos, en lo que corresponde a nuestra tarea parlamentaria. A la próxima semana volvemos con ustedes. Deberíamos estar en Tarapoto, se ha suspendido allí la sesión de pleno descentralizado en la región San Martín. Se va a realizar aquí en Lima. Estamos haciendo seguimiento también a los temas de educación, cuando ya se estén aprobando para el tema de educación superior, la CTS, por ejemplo, para auxiliares de educación, pues todos estos temas también a la siguiente semana en un compacto les estaremos ofreciendo la información. Gracias por su atención a la edición de la jornada de hoy. Volveremos. Muchas gracias.